Buenas tardes con todos, agradeciendo a Dios, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio, por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral y esperemos sea de su agrado en compartir estos conocimientos. Iniciamos con el curso de Contabilidad de Gestión. Como docente virtual, soy contador público colegiado, CPC Aldo Ali Acuña Aparcana, actual docente del Instituto CIMAS y CAMEX. También soy consultor, investigador en gestión pública y privada. En el curso de Contabilidad de Gestión como una herramienta para la toma de decisiones, que nos enfocaremos a analizar y ver casos reales hacia los propósitos y perspectiva contable que está enfocado en un módulo, ¿no? En un módulo para 2 unidades. Está programado para 2 fechas. Unidad 1, propósito contable, lunes 4 de enero de 2021 a las 3 de la tarde. Y unidad 2, perspectiva contable, martes 5 de enero 2021 a las 3 de la tarde. Vamos a empezar con el tema de unidad de propósitos contables. Dentro de ello, el contenido está una introducción. Vamos a ver los propósitos y aplicaciones de los sistemas de contabilidad interna, la función del presupuesto en el proceso de planificación de estrategias y beneficios, los costos diferentes para propósitos diferentes, ¿no? Costo diferente para propósito diferente. Entonces, empecemos. Cuando me hablan de contabilidad gestión, ¿no? A veces nos basamos, ¿no? Primero, la oficina de contabilidad, ¿no? Normalmente tiene una fama de ser, ¿no? Un mundo aburrido, un mundo de rutinas contables y gente que hacen cuentas, ¿no? Pero es una disciplina absolutamente esencial para cualquier empresa. Ninguna empresa moderna puede crecer y prosperar sin un sólido equipo contable que ayude prácticamente a todas las demás unidades y disciplinas de la empresa. El equipo financiero necesitará el sistema de contabilidad interna de la empresa para determinar datos como el nivel óptimo de endeudamiento y el costo del capital. Los economistas y especialistas de marketing necesitan sólidos datos de costo para fijar precios y calcular volúmenes de producto. En gestión de operaciones no pueden producir ni entregar productos que provienen de fábricas múltiples, centros logísticos y tiendas minoristas de todo el mundo sin una adecuada asignación de costos entre las diversas piezas de maquinaria de producción y distribución. Y los equipos de recursos humanos y de comportamiento en la empresa no pueden contratar o despedir personal de forma eficiente si los contables no han establecido un sistema sólido de contabilidad responsable, que sepan medir el rendimiento de los empleados y les exija responsabilidad. También es un punto donde en la oficina de contabilidad analiza y dinamiza prácticamente todos los aspectos de una empresa, ¿no? Se conoce como contabilidad de gestión como una oposición a su imagen pública. No solo engloba un conjunto crucial de habilidades gerenciales, sino que también es bastante fascinante. Como verán ahí en la imagen, en la parte superior, ¿no? Se hacen grandes preguntas y conceptos claves de la contabilidad de gestión, ¿no? Una de ellas, ¿no? La primera que vamos a ver, ¿cuáles son los propósitos y aplicaciones más importantes de cualquier sistema de contabilidad interna? Me dirijo a lo que es el sistema de contabilidad interna y veremos 2 aspectos adecuados, que son los propósitos y las aplicaciones. Dentro de los propósitos, ¿no? Vamos a enfocarnos a qué? Que el sistema de contabilidad interna va a ver
para la toma de decisiones y el control de gestión. Ese es el propósito. Y en el caso de aplicaciones, van a identificar productos y servicios rentables, ¿no? Estrategia de precio y marketing, detectar ineficiencia, proporcionar incentivos adecuados y a la vez proporcionar datos al sistema de contabilidad financiera. La siguiente pregunta, ¿cuál es la función del presupuesto en el proceso de planificación de las estrategias de los y los beneficios, ¿no? Y eso se enmarca a la Oficina de Planificación Estratégica de Presupuesto y Beneficio. ¿Pero qué determinan ello? ¿Cuál es el objetivo del presupuesto? ¿No? El presupuesto central, ¿no? ¿Qué es lo que van a determinar? ¿No? Dentro de ese presupuesto central está el presupuesto de ventas, el presupuesto de compra y producción, los gastos de explotación, la cuenta de resultado previsional, el balance de situación previsional y como último punto, los tipos de presupuesto, ¿no? O sea, toda empresa siempre tiene que determinar qué tipo de presupuesto es lo que se va a manejar. Si vamos a manejar el presupuesto tradicional o vamos a manejar el presupuesto a base cero, ¿no? Otra pregunta, la tercera pregunta que se hace, ¿no? Más que todo, dos preguntas en ese aspecto, ¿no? En este aspecto de propósito. ¿Cómo se define el coste de un producto o servicio para fijar precios, ¿no? Contratar y tomar decisiones estratégicas y operativas? Y la segunda pregunta es, ¿por qué los contables hablan de costes diferentes para propósitos diferentes, ¿no? Y queda como incógnita ello, ¿no? ¿Cómo diferentes para propósitos diferentes, ¿no? ¿Y cómo obtengo esas informaciones? Tengo que preparar un informe externo y dentro de ese informe externo va a estar los costos de fabricación contra los costos de fabricación. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, determino cuáles son los costos de fabricación real y los que están en contra del costo de su fabricación. O sea, lo que no se adecua. Luego también tenemos la predicción del comportamiento del costo, ¿no? O del coste. Y dentro de ello vamos a ver, ¿no? El coste fijo y el coste variable. Los costos mixtos y el análisis, ¿no? Del CBB, ¿no? Del costo-beneficio, que también es otro punto muy importante para la predicción. Luego también se ve la asignación del costo. Dentro de la asignación de costos o de costes, vemos que el coste directo contra costos indirectos. Los costes completos contra los costes variables. Y los costes basados en la actividad. Entonces, estos tipos de costes me van a permitir, ¿no? Si son reconocidos, son identificados, para poder determinar en sí, ¿no? Si el costo es diferente o el propósito es diferente. Y como último punto, el control de gestión. Dentro del control, el control de gestión determina los costos estándar, ¿no? Los análisis de desviaciones y la gestión por excepción. O sea, toda la información que puede prevalecer basada en estas preguntas. Y como en la siguiente fase, que también tiene dos preguntas, ¿no? ¿Cómo se diseñan sistemas de control de gestión que promuevan los objetivos estratégicos de presupuesto y planificación de la empresa? La siguiente pregunta, ¿cómo se informa sobre resultados para determinar la responsabilidad contable de directivos y empleados? Y todo ello se va a la información sobre los resultados y responsabilidad contable. Entonces, cuando se determina el núcleo, ¿no? de la información de resultados y que la oficina de contabilidad es responsable, entonces también puedo determinar que puedo dar una descentralización de la información
para que sea adecuada, ¿no? La información, aparte de adecuada, también sea relevante en sí. Y también los centros de responsabilidades, darle todos esos alcances, en adaptarlo con centros de beneficios, con centro de costos y con centro de inversión. Entonces, estas preguntas me va a determinar, ¿no? El concepto clave, lo que debe de, ¿no? Lo que debe llevar la contabilidad de gestión. Pero en sí, profesor, ¿pero cuál es el propósito y aplicación de los sistemas de contabilidad interna, ¿no? Toda empresa debe tener un sistema de contabilidad interna. Eso es claro y preciso, cuyos dos propósitos principales son tomar decisiones, uno, y dos, ejercer control. Decisiones y ejercer control. Pero el primer propósito es proporcionar la información adecuada al equipo directivo y a los mandos medios en general para que puedan planificar adecuadamente y tomar las decisiones correspondientes. En cambio, al ejercer el control, ¿no? Es crear un sistema de valoración de resultados y de contabilidad con responsabilidad que ayudará a motivar y controlar a las personas que forman la empresa. ¿Cómo así, profesor? O sea, cualquier sistema de contabilidad interna que cumpla estos dos propósitos será útil de 5 maneras diferentes como mínimo. ¿Y cuáles son esas cinco propósitos? ¿No? Primero, proporcionar la información necesaria para identificar los productos y servicios más rentables de la empresa. Segundo, ayudará a formular estrategias de precios y comercialización que alcanzarán los volúmenes planificados. Tercero, identificará cualquier ineficiencia en la producción para asegurar que los productos de la empresa se fabriquen al costo mínimo. Cuarto, permitirá la existencia de los sistemas de remuneración que proporcionan los incentivos adecuados para que los empleados de todos los niveles maximicen el valor de la empresa. Y como último punto, el quinto, permitirá que los contables de gestión y costos trabajen mano a mano con los contables financieros para proporcionar todos los datos apropiados, ¿no? Según Ray Garrison y Eric Noren, ¿no? Dentro de la función del presupuesto en el proceso de planificación de estrategia y beneficios, decía, pues, ¿no? Que un presupuesto es un plan detallado para adquirir y usar recursos financieros y de otras clases durante un periodo determinado. Representa un plan para el futuro expresado en términos cuantitativos formales. El uso de presupuestos para controlar las actividades de una empresa se conoce como control presupuestario, ¿no? Y es cierto, o sea, si tú tienes estimado, digamos, el presupuesto de tu empresa, obviamente tienes que adaptarlo con todas las técnicas y proyectando, ¿no? Proyectando en sí para que tu resultado sea óptimo en todo aspecto. En cuanto a la implementación de estrategias, ¿no? Tal vez no haya nada más importante en una empresa que el desarrollo del presupuesto de operaciones y los distintos presupuestos detallados que lo conforman. Por eso, pero tengo entendido que la preparación de presupuestos es una gran parte de trabajo, así es una gran parte de trabajo en equipo, ¿no? Y tiene que estar considerado el equipo contable en todas las empresas que se manejan. Pero al mando de esta actividad normalmente está el control,
¿no? Que es el responsable financiero de la empresa. El propósito del presupuesto principal es resumir los planes de una empresa con respecto a todas sus actividades principales, desde venta y producción hasta distribución y finanzas, y presentarlos mediante un conjunto de presupuestos detallados que acaban conformando el presupuesto principal, ¿no? Ahí, como verán, ¿no? Se puede ver el presupuesto principal, se rige todo por el presupuesto de venta, ¿no? El presupuesto de venta es donde se marca toda la variedad de presupuestos que hay dentro de ellos, ¿no? El presupuesto de compra, producción, y dentro de la producción está también se manejan los presupuestos de materia prima, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de gastos generales de fabricación. Y todo ello marcan a lo que va el presupuesto de costo de productos vendidos. Pero no queda atrás, el presupuesto de venta también hace que el presupuesto se adecue al presupuesto de costo de los productos vendidos. Y una vez que teniendo esa información, se va pues a la cuenta de resultado previsional. Y con toda la información, ¿no?, que marca el presupuesto de venta, obtengamos el presupuesto de gasto de explotación y que también alimenta la información a la cuenta de resultado previsional. ¿Para qué, profesor? Una vez que yo tengo toda esta información, enmarca, digamos, al estado de flujo de tesorería presupuestado, ¿no? Para ver los ingresos y gastos que han sido en el periodo indicado. Y al final terminamos con el balance de situación previsional. Pero aún así, una vez hecha la previsión de ventas, se tiene la base para el presupuesto de compra o para el presupuesto de producción, ¿no? Luego, el proceso se acaba en los estados financieros presentados en el libro de contabilidad financiera, y esta misma colección puede dar lugar a la cuenta de resultado presupuestada y el estado de flujo de caja presupuestada y balance de presupuestado. Dentro también de la función del presupuesto en el proceso de planificación, estrategia y beneficio, también se hace esa pregunta: ¿por qué controlar y dedicar tanto tiempo y esfuerzo a preparar un presupuesto general? Perdón. Se trata de un documento muy versátil, ¿no?, preparado con regularidad en cualquier empresa, pero también me va a permitir ayudar, ¿no?, al equipo directivo a cumplir con sus 6 objetivos, ¿no?, importantes como mínimo, y todos ellos encajan bien con los propósitos de los sistemas de contabilidad interna mencionados. Por ejemplo, tenemos ahí planificar para el futuro. 1. 2. Asignar recursos a las diferentes unidades y productos de la empresa. 3. Identificar posibles cuellos de botella en los procesos de fabricación, compra, distribución o prestación de servicio. 4. Coordinar las ventas y la producción, así como otras actividades entre las diferentes unidades y divisiones de negocio. 5. Establecer referencias de comparación para evaluar resultados. Y como último, 6, comunicar los objetivos. Comunicar los objetivos del equipo directivo al resto de la empresa. Entonces, esos 6 objetivos es muy fundamental porque va a permitir, ¿qué cosa? Que al menos dos maneras de ver cómo se enfoca la realización de presupuesto por parte del contralor, ¿no?, o del contador, y las diversas unidades de negocio. Pero en el proceso tradicional, el punto de partida está en los números del año anterior. Un enfoque alternativo, conocido como presupuesto base cero, comienza cada año desde cero, pero el beneficio de partir de cero para hacer el presupuesto es que obliga al equipo directivo a considerar constantemente todos sus gastos como si fueran nuevos. Y este enfoque requiere mucho más tiempo y es más costoso, ¿no?
que el proceso de presupuestación tradicional, por lo que no tiene una aplicación universal. Los costos diferentes para propósitos diferentes, ¿no? Decía un directivo de Caterpillar Incorporation, ¿no? Y la pregunta se hace, ¿necesita un costo variable? ¿Necesita un costo completo? ¿Necesita costos generales o se refiere simplemente a costos discrecionales? El costo que usted no realmente necesita depende de la decisión que esté tomando, ¿no? La decisión es muy fundamental en ese sentido, porque si no es, no puede avanzar en sí. O sea, la idea que hay detrás del concepto de costos diferentes para propósitos diferentes es que los costos se pueden medir de varias maneras, según cuál sea el objetivo. Tomar una decisión o realizar un control, un método, puede ser preferible a otro, pero esta potente idea queda reflejada y proporcionada a la estructura, ¿no? Para que algunos, en estudiar esta tensión, proporciona una visión general excedente a estos puntos importantes. Pero al final, ¿no? Vemos que hay al menos 4 costos diferentes que los contables normalmente toman en cuenta para diferentes propósitos. El primero se usa principalmente en la preparación de informes externos y diferencia de costos de fabricación de los que no lo son. El segundo sirve para la tarea de pronosticar el comportamiento de los costos y se centra en la diferencia entre costos fijos, variables y mixtos. El tercero se ocupa de la asignación de costos, o sea, se ocupa de la espinosa tarea de distribuir costos directos y costos indirectos a actividades como producción. Y el cuarto grupo de costos estándar se usa para el control de gestión y la contabilidad de responsabilidad. Entonces, como verán ahí, ¿no? Es especialmente útil para estos equipos directivos que buscan estructura, los incentivos para empleados, de modo que todos los integrantes de la empresa luchen por los mismos objetivos. Dentro de los costos diferentes tenemos fabricación contra no fabricación o costo del periodo, costos fijos, costos variables y mixtos, costos directos contra costos indirectos, ¿no? Y los costos estándar y costos de preferencia comparativa. En cambio, los propósitos diferentes es otro tipo de metodología. Preparación de informes externos, ¿no? Pronosticar el comportamiento de los costos. Pero también va a entrar a una asignación de costos a objeto de costo, ¿no? O sea, primero lo asigno, pero a la vez le doy un reconocimiento que ese objeto va a ser considerado dentro del costo que se haya realizado. Y como último, el análisis de costos para el control y la responsabilidad contable, ¿no? Contable en sí. Luego también tenemos, dentro de la preparación del informe externo, los costos de fabricación contra los costos de no fabricación. Comenzaremos viendo de qué manera el análisis de los costos de fabricación contra los de no fabricación puede preparar la clase de informes financieros externos, comentados, ¿no? Y como verán ahí, el costo de fabricación tenemos ahí materiales directos, mano de obra directa, costo fijo de fabricación. Y en con respecto al costo de no fabricación, tenemos costo de marketing o venta y costos administrativos.
Entonces, en cuanto a los costos de no fabricación o costos de periodo, están formados por los costos de comercialización, ventas y administración, dado que estas clases de costos se usan sobre todo en la contabilidad financiera. No les dedicaremos mucho tiempo y nos dirigiremos a otras materias, ¿no?, muy persistentes. Por ejemplo, las predicciones del comportamiento de los costos, ¿no? Cuando se predice y vemos el tipo de comportamiento de los costos, ¿qué tipo de costos podemos aplicar ahí? Ahí vamos a aplicar el costo fijo, variables o mixto, ¿no? Para la incursión en sí. Vamos a ver un caso práctico. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de aplicación, Xerox, ¿no? La fotocopiadora que funciona con monedas y el análisis, ¿no? El análisis de costo-beneficio dice, supongamos que el equipo que dirige la división de fotocopia de autoservicios, ¿ya? De Xerox Corporation, está considerando una propuesta de colocar fotocopiadoras que funcionan con monedas en lugares públicos, como bibliotecas, librerías y supermercados. Los clientes pagarán 5 centavos de dólar por fotocopia, mientras que los locales donde se instalen las máquinas recibirán medio centavo por copia. O sea que el ingreso neto por copia para la división de Xerox será de 4.5 centavos. En cuanto Xerox pondrá la fotocopiadora en el local y proporcionará el servicio de mantenimiento, papel y torno. Los costos por fotocopiadora se pueden considerar fijos sobre cero, o fijo porque cero le cobrará a la división una tarifa fija de 185 dólares mensual por cada máquina. Los costos, ¿no?, de servicio técnico se pueden calcular resumiendo en cuenta por cada 30,000, ¿no? 30,000 dólares por cada visita técnica. El papel y el torne costarán juntos medio centavo de dólar por copia. Y con estos datos podemos establecer el costo variable por copia como sigue. Por ejemplo, ahí tenemos la variedad, ¿no?, de los servicios, bienes y servicios, papel y torne, ¿no? Dueño del local, mire, servicio técnico y costo variable. Entonces no hay un equilibrio en sí, ¿no? No hay un equilibrio en sí. Entonces, podemos calcular que el margen de contribución, que simplemente es la diferencia entre el precio y los costos variables por copia, ¿no? Ahí está la fórmula. Por ejemplo, el precio 0.50 por copia menos el costo variable, que es menos 0.013 por copia. O sea, el margen de contribución viene a ser, digamos, dado el margen de contribución y los costos fijos mensuales, ¿no?, de 185 dólares por máquina, y el número de copias que cada fotocopiadora debe vender al mes para recuperar los costos en la relación entre costo fijo y el margen de contribución. En esta cantidad de copias se llaman punto de equilibrio o umbral de rentabilidad y se calcula, ¿no?, con esta fórmula: umbral de rentabilidad sobre costo fijo dividido margen de contribución. Costo fijo. Luego se extiende el caso, ¿no?, porque me llamó mucho la atención de esta firma Xerox, ¿no?,
O sea, cuando el análisis del costo-beneficio descubrieron que si la fotocopiadora hace 5.000 copias por mes, producirá suficiente ingreso después de reducir los costos variables, como para cubrir los costos fijos y no tener ni pérdida ni ganancia, como debe ser, ¿no? Pero en líneas generales, este ejemplo nos permite ver que clasificar las motos en fijo y variable proporciona una sencilla regla de decisión en cuanto al lugar donde colocar la fotocopiadora. Si se, si se, si se espera que un local haga menos de 5.000 fotocopias al mes, entonces allí no se debe colocar ninguna máquina, ¿no? Pero aún así, aparte de ver o sea, el detalle, también me enfoco, ¿y qué pasaría con el volumen del equilibrio? El volumen de equilibrio opta a la decisión sobre el lugar donde poner la fotocopiadora, ¿no? Y ahí vemos pues un cuadrito, ¿no? De Gerald Zimmerman y Accounting for Decision Making and Control, ¿no? Sobre, ¿no? Las preguntas que se hicieron de esos puntos, ¿no? La perspectiva financiera, la retención de empleados, la automatización frecuente. Y para terminar con el ejemplo 1, ¿no? En el sistema de costo completo, el costo de una unidad de producto está formado no solo por los costos directos de mano de obra y materiales, más los costos variables de producción, sino también por un porcentaje de los gastos fijos generales. En cambio, el sistema de costos variables solo considera aquellos costos de producción que varían según los materiales, la mano de obra y la parte variable de los gastos generales. O sea, que no contemplan ninguna parte fija de los gastos generales. O sea, la aplicación de cada uno de estos métodos pueden dar lugar a costos unitarios drásticamente utilizando, ¿no? Utilizando y ver la diferencia, si se puede ser considerado y afectar si de forma significativa las decisiones son correctas. Y la aplicación al pie de la letra del sistema de costo completo, por ejemplo, puede dar lugar a unos resultados no deseados, pero también como ilustra el ejemplo de la imagen que hemos visto, ¿no? Ejemplo de aplicación 2, el segundo caso. Este es de la firma Nissan, ¿no? El sistema de costo completo e incentivo perverso en la Nissan norteamericana, ¿no? ¿Qué dice ahí? Menciona, ¿no? Que una empresa de fabricación de automóviles, ¿no? Debe elegir entre el sistema de costo completo o el costo variables. Si elige el sistema de costo total, completo, su equipo directivo intentará que las fábricas, ¿no? de la empresa funcionen a nivel de capacidad más alto posible, ¿no? Dado que los costos fijos altos de estas plantas, el beneficio por cada vehículo vendido aumentará significativamente a medida que la empresa vaya aumentando la utilización de su capacidad. Profesor, pero ¿y si no funciona? Pero sí tiene que funcionar. Sí tiene que funcionar al máximo de su capacidad simplemente para tener ganancia. Es probable que la empresa
acabe inundado el mercado de automóviles, como resultado se verá obligada a la baja de precios y así la bajada de precio es mayor que la disminución de costos por unidades. Debido al funcionamiento de las plantas a tope de su capacidad, los beneficios también bajarán. Y esto es exactamente lo que sucedió a la división norteamericana de Nissan. Y lo más probable es que la culpa haya tenido un exceso de confianza en el sistema en el sistema de costo completo, ¿no? Lo que quiere decir con esto es que muestra que el sistema de costo completo puede ocurrir la verdadera contribución de la rentabilidad, ¿no? De un producto o cliente. El problema puede resultar particularmente serio en sectores industriales como el metalúrgico o el del automóvil, que hacen esto muy intenso del capital y por lo tanto tienen gastos generales fijos muy altos. También pueden verse exacerbados por caídas debidas a recepciones del ciclo académico y las correspondientes y la correspondiente según la reducción de la capacidad de producción, ¿no? Aunque el sistema de costo variable, ¿no? Porque a veces también me preguntan, ¿no? Facilita mucho la estimación de la verdadera rentabilidad de productos o clientes. Muchos contables prefieren el sistema de costo completo porque su principal preocupación es equiparar los costos a los ingresos. Los directivos, por otro lado, buscan datos que le permitan tomar mejores decisiones en cuanto a ofrecer un producto nuevo, eliminar uno que ya existe, y así sucesivamente. La competencia es sana, pero en ese sentido es probable que el sistema de operación, perdón, el sistema de costo variable tampoco sea la mejor alternativa, pero sobre todo en sectores en los que el costo de un producto sufre la influencia, ¿no? De lo que se gasta en su creación, desde la investigación y el desarrollo, ¿no? El diseño y marketing hasta distribución y servicio al cliente. Vamos a seguir avanzando. En la descentralización y centro de responsabilidad también es un papel muy importante. ¿Por qué? Porque los últimos grupos de grandes preguntas y conceptos claves, ¿no? Tiene que ver con los informes de resultados y los centros de responsabilidad. Tal vez la pregunta más importante sea, ¿cómo se diseñan sistemas de control de gestión que promuevan los objetivos de presupuestos, ¿no? Estratégicos y que la planificación tenga los beneficios adecuados, particularmente en empresas en expansión, que se han vuelto muy descentralizadas? Y la respuesta, al menos parcialmente, está en el uso de los llamados centros de responsabilidad, que puede hacer eh, responsables a unidades de negocios individuales y también a los directivos, mandos, medios y o empleados. Pero también me llamó mucho la atención sobre la exposición que aparece en continuación y es solo una ampliación de muchos de los temas que hemos mencionado en el análisis de los costos diferentes que tiene, digamos, las diferentes formas, ¿no? De ser mencionado el análisis sobre los costos diferentes y sobre los propósitos diferentes. Después de todo, uno de los propósitos principales de herramientas contables, como los costos estándar y la gestión por excepción, es medir, controlar
el rendimiento y el uso de estos resultados para alcanzar una mayor responsabilidad por parte de directivos y empleados. Entonces, pero en sí, profesor, la descentralización y responsabilidad contable, ¿en qué consiste? Según Garrison y Noren, dice, ¿no? O decían que alguien tiene que ser responsable de cada costo, porque si no, nadie será responsable. El costo quedará descontrolado inevitablemente en las empresas pequeñas o recientes creación. La responsabilidad se concentra en, ¿no? En trayectorias de cada situación que pueda haber. Pero, sin embargo, esto da lugar a una estructura más descentralizada. Profesor, ¿y cómo se trata en el libro dedicado al comportamiento empresarial? Las estructuras de la empresa se pueden organizar por funciones, divisiones, matrices o redes. Con independencia de la forma de descentralización elegida, por definición, habrá cada vez más decisiones que se tomen en niveles gradualmente más alejados de la directiva. Esa descentralización puede representar serios problemas si el comportamiento de los actores descentralizados no se puede medir ni controlar adecuadamente. Pero se necesitan sistemas de gestión de resultados cada vez más complejos y su desarrollo se ha visto estimulado por dos factores importantes. Uno, la exigencia de responsabilidad provocada por recientes escándalos contables. Y la segunda, una creciente preocupación por el elemento costo de la educación de generación de beneficio. Uno de estos sistemas, conocido como responsabilidad contable, propone que los directivos, mandos medios y empleados solo deben ser responsables de lo que verdaderamente pueden, digamos, controlar, pero esto también requiere de una visión de la empresa que la segmente en centros de responsabilidad. ¿Y los centros de responsabilidad, profesor, en qué consiste? Puede ser un área, función, unidad u otra parte de la empresa en la que se puede determinar un lugar de control. Los tres tipos principales son centros de costos, ¿no? Los centros de beneficio y los centros de inversión. En un centro de costos, los directivos controlan el costo, pero no los ingresos ni las decisiones de inversión. Centros de costos individuales son, aparte de ser individuales, más que todo va a tener una participación que sea algo habitual, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de ello también tenemos el centro de costos de acuerdo a los departamentos distribuidos y pueda ser reportado por las oficinas pertinentes, ¿no? Como contabilidad, finanzas, administración general, la asesoría legal y la oficina de personal, ¿no? Pero en estos centros se usan frecuentemente las desviaciones de costo estándar para valorar los resultados. Un centro de beneficio es cualquier segmento de negocio, ¿no? Donde un directivo controla tanto el costo como los ingresos, normalmente el comportamiento de un centro de activos de operación y se juzga por el nivel de ingresos netos que tal como se trata en el libro que se determina. Si en mi libro contable lo especifico, ¿no? Obviamente la operatividad también tiene que gestionarse y también en el presupuesto abarcarse, porque el presupuesto es algo de estimación. La operatividad tiene que cumplir de los meses realizados.
Pero aún así, me dice que no hay un sistema único que funcione bien en todas las empresas ni en todas las partes de una misma empresa, sino que o sea, cada uno seamos responsables, ¿no? De los tres sistemas diferentes que hay, ¿no? Tienen aplicaciones apropiadas según el departamento, unidad de negocio y proceso o producto que se esté evaluando. Y esto queda, digamos, netamente proporcionado, ¿no? De cómo se clasifican los segmentos de una empresa de acuerdo a la limitación o centro de inversión o beneficio, ¿no? Pero dado que la responsabilidad contable requiere que los directivos sean evaluados solo con respecto a aquellos factores que pueden controlar un objetivo clave y se da identificar qué ingreso y o costo se puede conectar directamente con un nivel concreto de responsabilidad y control por parte de los directivos. Y esa clase de detalle de la estructura de los centros de responsabilidad forma una parte integrada de la asignación de contabilidad de gestión, ¿no? Es muy interesante ese punto. Antes de finalizar, ¿no? Voy a dar un pequeño detalle, ¿no? Sobre la contabilidad de gestión en lo que es el propósito, ¿no? Se comenzaba en esa década, en los años 90, ¿no? Cuando la profesión contable le prestaba poca atención a su dimensión de gestión. Pero hoy en día es muy importante, ¿no? Porque cada vez más claro que la competencia se volvía global y que el poder para fijar precios se reducía, porque muchas empresas triunfaban o fracasaban por su habilidad, ¿no? Para gestionar y controlar los costos. Y esta revelación puso de manifiesto, ¿no? Los siguientes principios, ¿no? Estos principios se marcan mucho, ¿no? A lo que es los costos derivados con propósito de contabilidad financiera que pueden ser inadecuados para tomar decisiones de gestión. También tenemos los métodos arbitrarios de asignación de costo que nos darán lugar a un proceso óptimo de toma de decisiones ni a una actuación destacada. Y como último punto, el uso de costos para una decisión puede representar un uso inapropiado para otras. Los datos sobre costo deben encajar con la pregunta que se hace y de ahí el criterio de costo diferente para propósito diferente. ¿Vamos? Entonces, pero profesor, ¿y qué va a permitir todo ello? ¿No? O sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? Transformar los principios mencionados, ¿no? Para que la contabilidad de gestión, conjuntamente con la disciplina de economía directiva, finanzas, marketing, comportamiento de la empresa y estrategia, funcione, ¿no? Funcione, se integre, ¿no? Como hoy en día vemos, ¿no? Que falta mucho, ¿no? Falta mucho por realizar. Entonces, dentro de ello, pues, hay herramientas para la toma de decisiones. Y también se hace esa pregunta, ¿cómo asignar una adecuada distribución de costo entre los productos que provienen de distintas fábricas para cubrir y obtener un beneficio con la venta de los mismos? Otra pregunta también que se puede hacer es, ¿cómo medir la productividad de los trabajadores para determinar el exceso o la carencia de personal? Como última pregunta, ¿cuál es el nivel óptimo de endeudamiento de una empresa? ¿No? Preguntas muy importantes, ¿no? Que en el camino uno mismo lo va respondiendo, pero cómo lo está desarrollando en sí, ¿no? Y esto me va a permitir bastante, no solamente ser operativo sumar, sino también utilizar estrategia, ¿no? Porque el contador es estratega, ¿no? Y los gerentes también son estrategas,
Entonces, esa es una manera de poder determinar si se cumple o no se cumple de acuerdo a su planificación. Entonces, con esta información, ¿no? Espero que haya sido de su agrado. Dejo este mensaje. El gran mito es el director como director de orquesta. Es esta idea de estar en un pedestal y le hace señas con su bastón de mando y de contabilidad entra y le hace señas a otro lugar y la comercialización interviene con la contabilidad. Y todo suena muy glorioso, pero la gestión es más como de orquesta durante los ensayos cuando todo va mal, ¿no? Decía Henry Maxwell en uno de sus mensajes. Cualquier consulta, cualquier duda, ahí también, ¿no? Mis datos personales. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.